El doctor Matthew Falder, una brillante mente reconocida en el mundo criminal de la Internet profunda, fue acusado de 137 cargos criminales, los cuales incluían chantaje, incitar a niños a actividades sexuales, lesiones corporales graves, posesión y distribución de material infantil. Esta es la historia del doctor Matthew Falder, el monstruo de la Internet profunda. Gracias por escuchar Mentes Rebeldes Podcast. Nacido el 24 de octubre del año 1988 en Manchester, Inglaterra, el Dr. Matthew Falder fue considerado una mente brillante desde una edad muy temprana. Fue reconocido como un alumno sobresaliente y en 2007 fue uno de 4% de los participantes que obtuvieron la medalla de oro en el concurso de matemáticas de Reino Unido. Debido a tan alto rendimiento, fue aceptado en la Universidad de Cambridge, donde obtuvo un máster y posteriormente un doctorado en oceanografía sísmica. El Dr. Falder, quien era descrito como una persona extrovertida, divertida, con un corazón más grande que la vida misma, ocultaba un enorme secreto. Fue entonces, en el pináculo de su carrera, que fue enjuiciado y encarcelado por crímenes atroces. A él nunca le importó realmente humillar a sus víctimas, incluso cuando estuvieron al borde del suicidio y la locura. Este es un caso particularmente nuevo. Los crímenes de Matthew iniciaron en el año de 2009, cuando apenas era un estudiante de 21 años, crímenes que se fueron agravando junto con el tiempo, pero como vimos anteriormente, Matthew era alguien sumamente inteligente, burlando a su familia, a su novia, e incluso a la Agencia Nacional de Criminales de Reino Unido por casi una década. Matthew nunca tuvo contacto físico con ninguna de sus víctimas. Todos sus crímenes fueron encriptados, utilizando más de 70 alias conocidos como Evil Mind o 666 Devil, seudónimos utilizados en páginas de pedofilia, ocultas de los buscadores tradicionales. El Dr. Matthew Falder vivía una vida doble. Por un lado, un estudiante graduado de la Universidad de Cambridge y por otro lado, depredador sexual de noche. Matthew se acercaba a sus víctimas a través de Gumtree, un sitio de anuncios gratuitos para promocionar ventas o empleos, similar a OLX. En Gumtree, Matthew se hacía pasar por una artista melancólica que ofrecía dinero a cambio de fotos artísticas, con poca o ninguna prenda, ofreciendo cantidades absurdas, tanto como 1.200 libras esterlinas, que serían casi $2.000 en ese entonces. Pero Matthew tenía malas intenciones con esas fotos. Utilizó esas fotos para chantajear y amenazar a sus víctimas, incluso cuando eran empujados al punto de llegar al borde de la locura y el suicidio. Matthew tenía gustos bastante inusuales. Le gustaba una categoría muy específica, el hardcore. Es un tipo particular de pornografía extrema en el que se observa cómo se inflige dolor, incluso tortura, a una persona que no está dispuesta a ello, incluso habiendo abusos a menores de edad. Esto es lo más bajo y depravado, acciones que aún los mismos pedófilos persiguen y castigan. Pero Matthew tenía planes con intereses en estas desviaciones asquerosas. Las fotografías que pedía a sus víctimas fueron utilizadas para llevarlas al extremo. La NSA, o la Agencia de Crimen Nacional de Reino Unido, demostró que Matthew había llevado su conducta al límite, obligando a sus víctimas a lamer inodoros de baños públicos, ingerir comida de perro. Además, incitó a la violación de un menor de edad, e incluso los obligaba a ingerir heces fecales. Todo esto era documentado en cámara para que Matthew pudiese compartirlo en los rincones más oscuros de Internet. La NSA lo describió como uno de los delincuentes más prolíficos y depravados que jamás hayan encontrado.
Horde to the Core, en ese momento, era el sitio web más popular del mundo del hardcore. Como curiosidad, en este sitio web circuló el video de Daisy's Destruction y mucho material similar con total normalidad, lugar donde el Dr. Matthew Falder compartía sus depravaciones más perversas. Matthew también colocaba cámaras ocultas en inodoros públicos, que posteriormente utilizaba para chantajear a sus víctimas y sacar provecho de eso, o les intercambiaba con otros adictos al género, a cambio de material con contenido infantil u otros videos relacionados. En abril de 2005, la Agencia de Crimen Nacional de Reino Unido descubrió a alguien posteando material en sitios hardcore por el seudónimo 666 Devil. El Dr. Matthew Falder fue arrestado en su oficina el 27 de junio de 2017. Mientras leían los posibles delitos cometidos, él mismo admitió que sus delitos sonaban a los antecedentes penales para entrar al infierno. Algunas fuentes estiman que Matthew se acercó a más de 300 personas en línea con la intención de dañarlos y crear material sensible, pero que fueron 45 personas que se armaron de valor y lo denunciaron, haciéndolo uno de los delincuentes sexuales más prolíficos en la historia británica, con una lista de delitos tan larga como para que la lectura de sus crímenes sobrepasara los 30 minutos en la corte de Birmingham. Una de las víctimas de Matthew tenía tan solo 14 años de edad. Él, durante la conversación, le dijo que la destrozaría mentalmente y que él no estaba totalmente seguro que si le importaba si ella moría o vivía. Matthew incrementó la presión sobre sus víctimas. 4 de sus víctimas trataron de cometer suicidio. Cuando una de las víctimas de Matthew le comentó que él debía detenerse o se suicidaría, él le respondió diciendo: «Ya las tengo, vives o mueres, las imágenes terminarán circulando en internet de cualquier forma». Él se jactaba de ser muy inteligente y decía que nunca podía ser atrapado. Matthew participaba en uno de los peores grupos. Participaba en un hilo como 100 cosas que nos gustaría hacer al menos una vez. Esta lista incluía cosas demasiado macabras, algunas como las peores atrocidades, como romper lenta y dolorosamente los huesos de un niño y abusar de un niño paralítico. Para atrapar al Dr. Falder se requirió la colaboración de grupos de inteligencia, tales como la GCHQ, la Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Europol, la Policía Federal Australiana, la Policía de Nueva Zelanda y la Policía de Israel, operativo que duró 4 años para atrapar a Matthew. La investigación de estas entidades duró más de lo esperado, ya que las compañías de Internet no ofrecían ningún dato relevante para develar el secreto de este usuario. Matthew fue difícil de capturar, ya que las denuncias no tenían un nombre claro, solo un seudónimo, el cual era constantemente cambiado, pero lograron vincular a algunos de los usuarios similares a una IP donde residía el Dr. Matthew Falder. Matthew fue difícil de capturar, ya que las denuncias no tenían un nombre claro, solo un seudónimo, el cual era constantemente cambiado, pero lograron vincular a algunos de los usuarios similares a una IP donde residía el Dr. Matthew Falder. El 16 de octubre de 2017, Matthew fue capturado y hallado culpable de 137 crímenes en contra de 46 víctimas. El 19 de febrero de 2018, Judge Philip Parker sentenció al Dr. Matthew Falder a 32 años de prisión y 6 años de licencia extendida. Una licencia extendida es la que se le da a las personas en el tribunal que se consideran peligrosas. Además, no podía acceder a libertad condicional. Si la Junta de la Libertad Condicional cree que Matthew continúa siendo un peligro hacia el público o hacia los menores, tendría que cumplir los 32 años sin oportunidad de reducirla. Después de la sentencia, los investigadores publicaron imágenes de su arresto y describieron cómo Falder se deleitó en la angustia y el dolor que había causado a sus víctimas. Un oficial de policía dijo: «En más de 30 años siendo oficial de policía, nunca me he encontrado con un delincuente cuya única motivación era infligir una angustia y dolor tan profundos».
Matthew Falder se deleitó con ello. Tampoco he conocido una investigación tan extremadamente compleja con un delincuente que fuera tecnológicamente inteligente y capaz de permanecer oculto en los rincones más oscuros de la red oscura. El encarcelamiento del Dr. Matthew Falder fue la primera operación exitosa para atrapar a alguien creador del material tan sádico. Pero el 16 de octubre del año 2018 se redujo la condena de Matthew. La Corte de Apelación redujo su sentencia de 32 a 25 años, con 8 años de licencia extendida. La Corte declaró que Matthew se acercaba a su cumpleaños número 30, que no tiene condenas previas contra él, y que, además, creció en una familia claramente amorosa y afectiva. Esto es importante, ya que usualmente los criminales con desviaciones tan erráticas suelen haber sido abusados a edad temprana, física y psicológicamente, por sus figuras paternas o algún familiar cercano. Pero Matthew rompe este esquema, creciendo en una familia amorosa y sin ningún maltrato evidente. A pesar de todo, con 45 víctimas reportadas, con una lista de crímenes tan largas como para leerse en 30 minutos, y una desviación increíble hacia el sadismo, solo serán 25 años de prisión, y vivirás lo suficiente para verlo libre, caminando junto a otras personas, como si sus crímenes nunca hubiesen existido. ¿Qué te pareció este episodio? Si deseas seguir escuchando historias como esta, por favor comparte este episodio, y además puedes seguirme en Instagram. El link estará en la descripción de este episodio. Una vez más, gracias por escuchar Mentes Rebeldes Podcast.